Amén. Bueno, que el Señor Jesucristo me los bendiga a cada uno de mis hermanos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Sabemos que Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios es real. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y hoy en día, hoy en esta noche, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Voy a compartir con ustedes un testimonio de mi vida, amén. De cómo el Señor, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Cómo nuevamente Dios hizo para que mi vida nuevamente venga a los pies de Él. Amén. Porque también estaba alejado de su presencia en un tiempo, amén, porque gloria sea el nombre del Señor. Hubo un tiempo, amén, bueno, yo conozco a Dios desde muy pequeño, desde los 7 años, amén, muy pequeño lo conozco a Dios, conozco su palabra, amén, gloria sea el nombre del Señor, pero era algo que el Señor comenzó a hacer con mi vida, que el Señor, gloria sea el nombre del Señor, Él comenzó desde muy pequeño a inquietarme. Amén, que tenía una profesora de escuela dominical, amén, que ella fue la primera que me visitó, amén, y me llevó. Desde ahí estaban mis pasos ahora inquietándose a buscar de Dios, amén. Entonces, aun cuando ya fui adolescente, también era de buscar de Dios mi vida, amén, gracias al nombre del Señor. Lo buscaba a Dios, pero había algo que en mi familia, o sea, mi madre no era creyente en ese entonces, y mi madre, gloria sea el nombre del Señor, me impedía muchas cosas, siempre buscaba a Dios, y siempre había algo que detenía, amén, esa búsqueda, amén, gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que hoy en día, amén, gloria sea el nombre del Señor, yo le digo algo, sierva de Cristo, mujer de Dios, mujer, tú que no conoces de Dios, si tu hijo, tu hija está buscando de Dios, déjalo que busque de Dios, amén, porque gloria sea el nombre del Señor, Él es el mejor camino que nos puede llevar a la vida eterna, a la salvación, amén. Pero antes de aquello, amén, quiero compartir un texto bíblico que está en 2 de Corintios, capítulo 6, amén, verso del 17 en adelante, amén. Pero antes de esto, vamos a orar, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, a darle gracias a Dios, amén. Y decimos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado, Padre eterno de la gloria. Te pedimos por el poder de tu palabra, Señor, que tú seas hablándole a cada persona, Señor, a cada instrumento, a cada siervo tuyo que quizá esté pensando apartarse de ti, Padre amado Dios, o aquella persona que esté alejada de ti, Señor amado Padre. Hoy te pido, Señor amado, Padre eterno de la gloria, que por medio de esta palabra, por medio de este testimonio, Señor amado, tú le enseñes, Señor, Padre, y le hagas entender que alejado de ti, Señor, alejado de ti no va a haber absolutamente nada, mi Rey. Gracias, Señor. Vamos a leer tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor en su palabra, gloria sea el nombre del Señor. En 2 de Corintios 7 dice, amén. Vamos a leer del 16, perdón. Y que recuerdo que hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Mire lo que el Señor aquí nos habla, amén, que el Señor nos pide que seamos sus hijos. El Señor nos pide de que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de todo lo malo, y que seamos sus hijos. Él quiere que seamos sus hijos, Él quiere guardarnos, Él quiere protegernos, amén. Pero hoy le voy a contar un testimonio de cómo el Señor hizo que yo venga a sus pies, amén. Mire, yo estaba alejado de los caminos de Dios. Llegó un tiempo, amén, gloria sea el nombre del Señor, que mi madre decía, no, tú estás muy joven, tú tienes que estar acá, y me llevaba mi mamá a diferentes lugares, amén, donde había música mundana, bailes mundanos, y prácticamente como joven me llamó mucho la atención, pero no era porque yo quería estar ahí, sino que mi mamá estaba ahí exigente. Entonces cedí, amén, me terminé apartando de Dios. Había mi hermano que lo quiero mucho, mi hermano Job Vera, amén, siempre me hablaba, Luis, vamos a la iglesia, Luis, mira, el Señor te está esperando, Luis, mira, Dios quiere hacer esto contigo, Dios te está llamando, Dios lo de acá, Dios lo de acá, y siempre me hablaba de él, y yo siempre le decía, él siempre me decía, Luis, tal día voy a buscarte, y yo le decía, vaya hermano, que yo voy, y el hermano iba,
y nunca me encontraba en la casa porque yo ya veía la hora que el hermano me iba a buscar y yo ya me iba. O si no, a veces estaba ahí, dígale que no estoy, mentira, si estaba en la casa. Pero sucede algo, amén, que yo no me daba cuenta en aquello que le estaba mintiendo a Dios. Me estaba escondiendo de Dios, pero de Dios no, del hombre nos escondemos, pero no de Dios, amén. Entonces sucede que en ese tiempo, bueno, pasó mucho tiempo, gloria sea el nombre del Señor, amén. Bueno, tengo mi esposa, amén, tengo mis hijos en este tiempo, amén, gloria sea el nombre del Señor, y le doy gracias a Dios por eso. Pero mire lo que sucedió, amén. El Señor seguía llamando mi vida, pero las cosas no se daban, amén, como tenían que darse, amén. Entonces, y el Señor seguía buscando, seguía llamando, pero yo no, y siempre le ponía peros a Dios. Pero un 20 de diciembre de más o menos hace unos 13, 14 años atrás, no me acuerdo bien la fecha, amén, pero unos 13, 14 años atrás, amén, pasó algo, que yo iba a trabajar, amén, porque yo trabajaba de comerciante en la bahía, ahí por el castillo, por la Elsa de Noguchi, cuando sucedió algo, amén, que había un chambero que a una señora le iba a pegar, y yo me bajo del carro donde estaba vendiendo aquellos helados y cojo a aquel hombre y lo empujo, y yo veo que lo empujo, se cae, y yo me subo a vender unos heladitos al carro donde estaba vendiendo, y a lo que yo me bajo vuelta, gloria sea el nombre del Señor, no me había dado cuenta que ese hombre estaba atrás mío, y me dice la persona, cuidado, cuando me acuerdo que me dieron una puñalada aquí, amén. Entonces esa puñalada, yo lo único que, y ese hombre sacó el cuchillo, amén, y en ese momento comenzó a salir sangre como usted no tiene idea, salía sangre, amén, y yo lo único que dije, Dios perdóname, amén, le dije, Señor perdóname, Padre, perdóname, le dije a Dios, se lo dije a Él que me perdone, amén, porque en ese momento, como muchos, nos acordamos de Dios cuando nos pasa de todo, pero menos cuando estamos bien. Entonces caminé como 3 cuadras botando sangre. Una señora me dice, sácate la camisa. Me saco la camisa, y a lo que yo hago así, me saco la camisa y hice como que más presión y salía más sangre. La camisa, el canguro, los zapatos, el pantalón, todos eran empapados de sangre. Gloria sea el nombre del Señor. Pero en eso yo me siento en un lado de, no me acuerdo cómo se llama esa calle, pero me siento, y viene un patrullero. Bueno, la gente se hizo pelota en ese ratito, y viene un patrullero y dice, ¿qué pasó? Y yo medio le digo, me apuñalearon. Entonces, y el patrullero dice, ya voy a llamar una ambulancia. Y una señora le dice, ¿qué ambulancia? Lléveselo en la patrulla porque se muere el muchacho aquí. Entonces en ese momento ellos me iban a llevar, yo ya me subí al carro, a lo que yo me subo al carro y yo estoy a punto de cerrar la puerta, mete un hombre, mete su mano. Y ese hombre que mete su mano, y él me dice, ¿tú crees en Dios? Yo le digo, sí, yo sí creo en Dios. ¿Qué pasó? Pero yo estaba con mi cabeza agachada, no podía verlo. Me dice, cierra tus ojos que vamos a orar. Y yo cierro mis ojos y este hombre está orando por mí. Este siervo de Dios está orando por mí. Y me dice, así te dice el Señor. Eso te pasa para que tú veas quién es Dios, que Dios no puede ser burlado ni por ti ni por nadie, me dice el Señor. ¿Te acuerdas las veces que te mandé a ver con mi hijo a la casa? ¿Te acuerdas las veces que yo le dije a mi hijo que te vaya a ver y tú fuiste y mi hijo fue, a buscarte? ¿Y qué decías tú? No estoy, te escondías, o si no te iba, y te acuerdas, pero eso te pasa para que tú veas quién soy yo, me dijo el Señor. Y en ese momento comenzaron a pasar recuerdos en mi mente, demasiados recuerdos en los cuales yo me le escondía a este siervo, me le iba a este siervo, amén, le decía no estoy, o yo ya veía la hora y yo me iba. Entonces Dios me hizo acordar, amén, de lo que yo hacía. Y entonces, y me dice este varón, pero recuerda lo que te voy a decir, así te dice el Señor. Esto te pasa para que tú veas quién es Él, pero vete en paz. Ve en paz porque no te va a pasar nada, me dijo el Señor. Y este hombre seguía orando, y en lo que él seguía orando, yo intento abrir mis ojos para verlo a este hombre, quién era el que estaba orando por mí. Y a lo que abro mis ojos, lo vuelvo a cerrar, porque este hombre no le podía ver yo la cara. Este hombre tenía un rostro demasiado brillante, sus zapatos eran como de charolina, pero un brillo aún
aún un brillo más que ese zapato. Ese hombre tenía un saco, un terno, una ropa brillosita, limpia, impecable, y yo intentaba verlo y no lo podía ver, y él me dijo así: vete en paz, esto es para que tú veas quién es Dios, porque el Señor dice que no te va a pasar nada, vete en paz. Y yo en ese momento abro los ojos, de lo que él dice amén, yo abro los ojos y ese hombre no estaba ahí. Era algo que se desapareció y las cosas volvieron a ser normal. Y cuando este hombre dijo: vete en paz, que no te va a pasar nada, esto para que tú veas quién es Dios, la sangre paró, no boté gota más de sangre. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Y me llevaron al patrullero me llevaron al hospital del seguro, me llevaron allá, amén, gloria sea el nombre del Señor, porque antes de trabajar en la bahía, yo trabajaba en Puerto Limpio, era en ese entonces, y yo siempre en las tardes me iba a hacer algo de dinero allá a la bahía, pero entonces, por eso tenía un seguro ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que en el patrullero iba, y yo decía: ¿quién es ese hombre? Intentaba, pero no lo podía ver y todo eso. Pero cuando llegué al hospital del seguro, el doctor dice: un apuñaleado por arma blanca y bla, bla, bla. Y bueno, al ratito se sienta el doctor, ahí comienza a chequearme, me dice: dame tu brazo, gloria sea el nombre del Señor. Yo le doy mi brazo, el de aquí, se lo pongo, dame tu brazo, y comienza a tomarme el pulso por aquí, porque el lado de aquí me dieron la puñalada. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Solo ve, amén, gloria sea el nombre del Señor, que aquí fue donde me apuñalearon todo, gloria sea el nombre del Señor. Y el doctor me comienza a tomar el pulso, y me dice el doctor, raro, dice: no te siento pulso. Y mandan a ver otra máquina, una máquina nueva, y me vuelven a tomar el pulso. Y el doctor me dice: hay algo raro, dice así, tú tienes pulso y tú qué haces aquí vivo, me dice el doctor. Dice así: yo solamente tenía en mi mente la palabra que Dios me dijo: vete en paz, porque el Señor manda a decir que no va a pasar nada, que para que vea quién era Él. Yo dije: Señor, tú me dijiste, en mi mente era repitiendo, tú me dijiste que me vaya en paz, que tú me ibas a cuidar, que no iba a pasar nada. Y ahora que esa palabra la repetía cada rato. Y el doctor me dice: se puede gangrenar el brazo porque no está corriendo sangre. Mi brazo era totalmente blanco, pálido. Y me mandan una orden, doctor, para que me vaya a preparar a cirugía, porque primero antes de operar te preparan y todas esas cosas. Y yo iba con esa orden para el cuarto de cirugía. Y el doctor me dice: ven acá un ratito. Y el doctor me dice: vamos a hacer algo. Me dice así: pon tu mano en mi mano. Yo cojo y se la pongo así. Y a lo que yo se la pongo así, me dice el doctor: abre y cierra la mano. Yo se la abro, se la muevo, se la cierro y se la vuelvo a abrir. Y el doctor me dice: no entiendo por dónde te está corriendo sangre, porque aquí no hay pulso. Y puedes mover el brazo, no entiendo, dice el doctor, pero me quitó la orden del brazo. Amén, gloria sea el nombre del doctor. Me quitó la orden de la mano, perdón. Y ni los doctores ni nadie entendía, amén, lo que había pasado, lo que pasaba en ese momento. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Y en ese momento vinieron 10 enfermeros a rodearme y a ver qué mismo pasaba, que por dónde corría pulso y todo. Lo único que yo sabía que Dios dijo es que no me iba a pasar nada, que eso era para que vea quién era Él. Amén. Y en un momento, bueno, me internaron todo, pero antes de internarme también pasó algo. Faltó dos aportaciones, y sin eso no te pueden ingresar para operarte. Amén, gloria sea el nombre del Señor. No sé qué hizo Dios, pero Dios hizo algo y completó esas aportaciones y me metieron al seguro. Amén, me ingresaron ya. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, para prepararme, gloria sea el nombre del Señor, yo estaba con una bola acá de sangre, así. ¿Y qué sucede? ¿Qué había pasado cuando ya me meten al quirófano? Le habían dicho a mi esposa que solamente era una hora y media de operación. No, dice mi esposa que había durado 4 horas en la operación. Porque ¿qué había pasado? Que esa puñalada me había partido el hueso de la clavícula en dos. Me había hecho como zigzag la vena aorta. Me había hincado el pulmón izquierdo, que cuando yo me levanté de la operación, me levanté con una sonda aquí que me estaba drenando la sangre que tenía guardada en la parte de atrás del pulmón. Por eso que la parte de atrás de la espalda me hincaba. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Y me pusieron una placa con 4 tornillos. Y la vena, me pusieron una vena artificial, porque la vena estaba hecho pedazos. Entonces, ¿qué sucede? Amén, gloria sea el nombre del Señor, que Dios estaba en el asunto. Amén, gloria a Dios. Y Dios hizo lo que tenía que hacer, pero algo que me sorprendió, que había una mujer
que siempre me limpiaba las heridas. Una mujer, una enfermera me limpiaba aquí, todo esto, amén, gloria es el nombre del Señor, porque mi operación es así y así, porque me abrieron para ponerme la placa y los 4 tornillos en el hueso de la vena, de aquí, de la clavícula, y me abrieron para poderme poner la vena aorta, la vena artificial, gloria es el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasó ahí? Amén. Que había una mujer que me limpiaba las heridas, y esa mujer me limpiaba las heridas y lloraba. Amén. Que me acuerdo cómo era esa mujer, era como media chorruda el cabello, amén. Pero me limpiaba las heridas aquella mujer. Gloria es el nombre del Señor. Y esa mujer lloraba. Y un día le pregunto, ¿usted por qué llora? Y aquella mujer llorando me dice, porque tú tienes tus hijos. Y yo digo, pero dentro mío decía algo raro, pues si ella ni conoce mi vida. Y esa mujer, cada vez que limpiaba mi herida, esa mujer lloraba. Hoy yo entiendo que era Dios en todo el proceso de mi operación, en el proceso de mi sanidad, de todos. Pasó lo que tenía que pasar. Bueno, gloria sea el nombre del Señor. Fui a casa, amén. Y este hueso que usted ve aquí, este hueso era salido completamente hacia afuera, todo el hueso. Y en ese momento, gloria es el nombre del Señor, cuando llego a mi casa y mi esposa me está revisando y me veo ese hueso, y yo le digo a mi esposa, tengo este hueso, mi esposa me mira bien, y a lo que me ve ese hueso, me veo el espejo, el hueso sobresalido, que las camisas me quedaban así. Y yo un día estoy llorándole a Dios porque yo me reconcilié con Dios en el hospital. Antes de que ya me den de alta, yo pongo ese suero hasta abajo y me tiro al piso y cerré esa puerta y me tiro al piso y le digo, Dios, si tú fuiste para que yo entienda que tú hiciste esto, tú permitiste que esto se dé para que yo me vuelva a ti, entonces Señor, yo te pido en este momento que tú me des un abrazo fuerte. Y al rato comenzó y por la ventana entró un viento que me abrazó todo el cuerpo y yo comienzo a llorar como un niño. Y eso me abrazaba, era todo grande y solamente esta parte de la cabeza la sentía que estaba afuera, más o menos como la gallina cubre a sus pollos y solamente esta parte quedaba fuera del pollito, así me sentía yo. Y yo lloraba sin consuelo. Y ahí fue que el Señor me dio una palabra y me dijo, este testimonio, esto es lo que te pasó, es para que tú le digas a mucha gente y entienda muchas personas que sin mí nada pueden hacer. Para que tú le digas a muchas personas que yo soy el que doy y el que quito la vida. Para que le digas a muchas personas que si se alejan de mí yo puedo corregir, decía el Señor. Entonces yo le dije a Dios, Señor, gracias. Del tiempo y el momento que tú me des, yo compartiré el testimonio que tú me des, Señor. Entonces mi hermano, mi hermana, gloria sea el nombre del Señor. Y este medio, amén, gloria sea el nombre del Señor, es para compartir esto, la grandeza de Dios. Y le cuento que después que ya pasó esto con este hueso, yo le dije, Señor, pero tú dijiste que ya no va a pasar nada, Padre, que estaba todo esto, porque este hueso está afuera. Y el Señor me dijo, yo quiero algo de ti, cuando yo estaba orando en ese momento. Y el Señor me dijo claramente, ya nadie va a meter mano en ti, me dijo el Señor. De hoy en adelante yo soy tu médico, yo te opero, yo soy todo. Y yo le dije, Señor, ¿y ahora cómo hacemos con este hueso? Le dije yo al Señor. Y el Señor me dijo, trabaja para mí y yo hago el resto. Trabaja para mí y yo opero. Y yo le dije, Señor, voy a trabajar entonces para ti, Señor. Y yo sin saber cómo predicar, sin saber nada, Dios me instruyó. Y fui a predicar y fui a hacer la obra de Dios. Y estaba orando, haciendo una cosa, haciendo otra cosa, porque de eso dependía que este hueso se hunda, que Dios opere. Cuando acuerda que antes de eso yo me había ido al médico, el médico me dijo que voy a tener que vivir así con ese hueso afuera. Y entonces yo le dije a Dios, no, pues tú me dijiste algo. Y cuando acuerda que en aquel momento yo estaba trabajando para la obra del Señor, haciendo una cosa, haciendo otra cosa, me reconcilié con Dios, buscaba. Entonces, ¿qué sucede? Que un día me voy a bañarme y me estoy bañando, estoy que me jabono y aquí entonces sentí un tuco cuando yo me bañaba. Y cuando estoy pasando el jabón siento que el hueso ya no está afuera y yo voy y salgo llorando del baño y yo le digo a mi mamá y a mi esposa, miren, Dios me operó y yo comienzo a tocarme todo y me comienzo a tocar y todo. Y este hueso que está aquí
Yo digo, Señor, y yo le digo, mamá, Dios me operó a mi esposa, Dios me operó. Y mamá decía, sí, porque mira, de la nada se te bajó. O sea, y yo llorando y a Dios le dije, Padre, gracias. De hoy en adelante te sirvo, de hoy en adelante voy a ser tu instrumento en tus manos. Haz conmigo lo que tú quieras, te entrego todo, le dije a Dios, porque palpé que Él era el que podía operar, porque recién entendí que era el Dios que podía hacer lo imposible. Amén. Porque lo que el hombre no sabe y lo que el hombre no entiende, y muchos hijos de Dios a veces dudan de que Dios puede operar, pues yo le digo que Él hace su obra perfecta en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que después también que Dios operó, después le pregunté al marido de una tía que trabajaba dentro del quirófano, y le dije que una mujer churrudita, se le di las descripciones que curaba mi herida y todo eso. Y me sale diciendo que ninguna mujer estuvo ni en mi operación ni en mi curación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién es el que estaba ahí? Era el ángel de Dios curándome, cuidándome en todo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando somos propósito de Dios, así el diablo se mueva, se levante. Cuando somos propósito de Dios, Dios muchas veces le permite al diablo que te toque, pero que no te mate. Dios le da permiso al diablo que te quite todo, pero que no te haga más nada, porque nosotros le pertenecemos a Cristo. Amén. Entonces, lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros entendamos que somos propósito en la mano de Dios. Esta mujer no estaba en mi operación, pero simplemente Dios mandó lo que tenía que mandar. Amén. Para que aún cure esta herida. Entonces hoy en día, mire, mi brazo está bueno. El médico dijo, no puedes hacer fuerza, tienes que quedarte con ese brazo como que no existiera. Lo siento, a mí Dios me dio una palabra, y esa palabra Dios me dijo que yo soy un hombre normal y yo hago fuerza, levanto, hago lo que sea, porque a mí Dios me habló. Lo que el médico diga, todo por segundo. Primero está la palabra de Dios por delante. Amén. Por eso que leíamos hace un momento que dice aquí en su palabra. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Dice, háblale, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toque lo inmundo, y yo os recibiré, dice el Señor, y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Porque Él era mi padre, porque yo no era un bastardo, porque Él es mi padre. Es por eso que Él me corrigió. El hijo que Dios ama, Él lo corrige. Amén. Y lo que Dios hizo conmigo fue corregirme, pero Él estuvo en todo conmigo, como hasta el día de hoy lo está. Amén. Entonces yo le quiero dar a entender, amén, gloria sea el nombre del Señor. Si usted está pensando apartarse de Dios, si usted está pensando dejar a Dios por un lado, por las vanidades de este mundo, tenga cuidado, porque así como Dios también da, Dios también quita. Así como Dios pone la llaga, también pone la cura. Así como todo, pero Dios también, cuando Dios quiere y le da permiso al diablo para que nos toque, Él le da permiso, pero nos va a doler regresar, porque vamos a entrar en un proceso. Y ese proceso duele muchas veces. Entonces yo le digo así de parte de Dios: vuelva hacia Cristo, al que está apartado, antes que la mano de Dios venga por usted. O antes que usted intente dejarlo a Dios, mejor vaya a orar. Si le están pasando momentos difíciles, ore y clame a Dios. Él es su respuesta, Él es su salida. Ay, que esto y lo otro. Dígale y póngale las cosas a Dios, porque Él es el único que sana. Él hace la obra perfecta. Entonces no diga que Dios no le está hablando. Mire que hoy le estoy diciendo de parte de Dios, grábeselo en su cabeza, que usted es por hijo, y al hijo que Él toma, Él lo corrige, lo disciplina, porque somos hijos del Dios Todopoderoso, y a esos hijos pues Dios los corrige. A esos hijos Dios les coge y los exhorta, y los corrige bien. Así que si no quiere entrar en la corrección de Dios, ordénese, amén. Y si no quiere entrar en la corrección de Dios, también arrepiéntese y llore y vaya a clamar a Dios para que su vida no sea consecuencia de que Dios ponga su mano, amén. Porque así como Saulo no quiso entender a la buena y entendió a la mala, así mismo Dios hizo con cada una de las personas, y lo hizo conmigo. No, tú no entiendes a la buena que te estoy mandando a llamar, ahora te toco para que entiendas que yo te estoy llamando. Saulo, ¿qué le pasó a Saulo? Se cayó del caballo porque se le vino una luz y el Señor lo mandó hasta ciego. Pero eran propósitos para que él busque de Dios.
Pero a propósito, y para que usted se vuelva a Cristo, ¿qué quiere que Dios le haga para que usted se vuelva a Cristo? ¿Cómo quiere que Dios lo toque para que usted se vuelva a Cristo si se ha apartado? De hoy en adelante se lo estoy diciendo, de hoy en adelante que usted vea este video, después de que usted vea este video, usted siga haciendo lo que le da la regalada gana en su vida. No se queje después cuando Dios le ponga la mano y lo coge y lo corrija, porque de hoy en adelante, que después que usted vea este video, no va a tener excusa de decirle, Señor, no sé. De hoy en adelante ya sabe. Así que si usted piensa que está viviendo su vida bonito, pues el día de mañana le va a venir la mano de Dios y ahí va a venir su dolor, su llanto, su lamento, y no le diga a Dios, tú nunca me hablaste. Hoy Dios te está hablando de que te vuelva a buscarlo a Él. Y si estás pensando alejarte, mejor mójate la cabeza, métete al baño y piensa bien, porque Dios es Dios. Amén. Y el diablo no juega a ser diablo. El diablo es diablo, y si el diablo quiere te coge, te mata y te vas al infierno si no te arrepientes. Amén. Mi hermano, que el Señor me lo bendiga, que Cristo los guarde. Adelante en el Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Gracias le damos a Dios por este testimonio y por esta oportunidad, amén, que el Señor ha permitido. Gloria sea el nombre del Señor, que se dé este testimonio. Lo único que le digo es que Dios lo ama, así como me ama a mí, lo ama a usted. Si algún día quiere que comparta con usted este testimonio, gloria sea el nombre del Dios Todopoderoso, ahí le dejo, amén, mi número de teléfono, amén, o el número de mi esposa, gloria sea el nombre del Señor, y ahí estamos, amén. El número mío es 0980 71 26 94, o el número de mi esposa 0982 72 75 75. Amén. Que el Señor Jesucristo lo guarde, lo proteja y lo lleve con bien, y entienda, cuidado si está pensando alejarse de Dios, porque Dios corrige de una o de otra manera. Si no entendemos a la buena, pues entendemos a la mala, pero entendemos porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Dios los guarde, Dios los bendiga, y que Dios